lo que es el protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas y centros de educación especial, que básicamente es el punto número 2 de esta socialización. Y decimos de que este protocolo de prevención nos va a ayudar a determinar cuáles son los pasos que debemos de seguir para poder hacer una denuncia, ¿no? Tomando en cuenta algunas resoluciones ministeriales. Por ejemplo, tenemos una resolución ministerial que básicamente nos habla eh, enfocando el numeral 2 del artículo 9 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que es esto, la resolución ministerial 0864 quebrado 2019, que está relacionado con todo lo que es el protocolo de prevención y actuación y denuncia de casos de violencia. Sin embargo, también se toma en cuenta lo que es el artículo primero de lo que es el protocolo de la 348, ¿ya? Entonces, aquí estamos enmarcando en este protocolo de prevención, está la ley 264 del 31 de julio del 2012, que tiene por objeto garantizar inclusive la seguridad ciudadana. Estamos aquí con lo que es la ley 548, emitido el 17 de julio del 2014, que es el Código Niña, Niño y Adolescente, ¿no? Que está enmarcado en lo que es todo este protocolo de prevención, actuación, denuncia y en casos de violencia física, psicológica o sexual, ¿no? También tomando en cuenta esta resolución, decimos de que acá en este protocolo de prevención estamos hablando en un artículo único de lo que es este protocolo. Estamos hablando de lo que es los pasos que se deben aplicar y el cumplimiento obligatorio de esta resolución ministerial que conlleva a lo que es el protocolo de prevención y actuación en casos de violencia física, psicológica y sexual dentro de las unidades educativas. Ahora, tenemos un marco legal normativo para este protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia psicológica o social. Primera instancia, tenemos que tomar en cuenta que, si bien es cierto, la meta es la convivencia armónica y pacífica entre los y las integrantes de la comunidad educativa, tenemos que tomar en cuenta como garante el ejercicio del derecho a la educación, la vivencia de los valores sociocomunitarios, el desarrollo integral de las y los estudiantes, las potencialidades de la cultura de paz. Aún persisten, tenemos que verificar si aún persisten hábitos violentos, si es que ha habido anticipadamente una agresión, ¿no? También tenemos que indicar de que es muy importante el marco normativo legal. Y esto les aseguro que va a entrar en el examen de ascenso, que básicamente enmarca lo que es este protocolo, está enmarcado bajo la tuición de la Constitución Política del Estado. Está enmarcado dentro de lo que es la Ley 1970, que es el Código de Procedimiento Penal. Está enmarcado en lo que es la Ley 2033, que nos habla de la protección a víctimas contra la libertad sexual. Está la 054, que es la protección legal de niños, niñas y adolescentes. Está la 070, que es la Ley de Educación Avelino Cignani. Está la Ley 045, que es contra el racismo y toda forma de discriminación. Como les decía, está la Ley 264 de Seguridad Ciudadana. Está la ley 263, que es una ley integral contra la trata y tráfico de personas. Está enmarcado en lo que es la 348 de manera general.
la 548, que es protección de denunciantes y testigos, la 548, que es el Código Niña, Niño y Adolescente, la Ley 1173, que es la abreviación procesal y penal, y por último tenemos lo que es la nueva ley del Código Penal, que nos enmarca lo que es la Ley 1768, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta este dato. Muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, también por otro lado tenemos los decretos supremos que enmarcan lo que es la, el protocolo que se debe de llevar a cargo acerca de lo que es este protocolo y su procedimiento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es llevarlo a la práctica, pero primeramente tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta si es que existe un caso de violencia psicológica, física en un estudiante o una estudiante en este caso, tenemos que saber las instancias precisas a los cuales tenemos que acudir. Por ejemplo, nosotros los maestros tenemos más contacto directo con nuestros estudiantes y de pronto hay estudiantes que confían más en nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, primero lo escuchamos, pero aquí también hay que tener en cuenta que este preámbulo del escuchar es muy importante, ¿no? Entonces, no podemos indagar más sobre el hecho. Solamente si es que se presenta este tipo de situaciones, entonces directamente acudir. Si hay un gabinete psicológico en las unidades educativas, entonces se tiene que tomar en cuenta ese protocolo interno que se tiene. Y si no, pues entonces se toma en cuenta lo que es directamente el, el protocolo mismo que es del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, siguiendo todo lo que son estos pasos, podemos nosotros definir los aspectos generales. Ahora, cuando hablamos de lo que es violencia, tenemos que enmarcarnos en primeramente cuáles son los aspectos generales de un protocolo. Y decimos de que un protocolo es un instrumento de actuación que define los pasos a seguir en una determinada situación con base en normas establecidas que permite a las personas saber qué deben hacer al estar involucradas en la misma. No olvidemos que este protocolo está definiendo la ruta que se debe seguir y responde a las siguientes interrogantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿A quién? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, no olvidemos esto, ¿no? Que básicamente este protocolo enmarca estas interrogantes, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que definir los lineamientos, directrices y el procedimiento para la prevención, primeramente, la actuación, la denuncia y protección a las víctimas en casos de violencia psicológica, física, sexual en las unidades educativas y centros de educación especial por parte de cualquier miembro adulto de la comunidad educativa. ¿Ya? En este caso están lo que son los directores. En este caso están lo que son los directores en primera instancia, los maestros, las maestras y el personal administrativo. Las madres, los padres y o tutores hacia las y los estudiantes, ¿no? Entonces, no se olviden que este objeto del protocolo no solamente enmarca lo que es la violencia intrafamiliar, esto se irradia a los actores dentro de la unidad educativa, ¿ya? Entonces, obviamente, este tipo de acciones tienen que ser cometidas o detectadas en el ámbito educativo con el propósito de sensibilizar y salvaguardar la integridad de las y los estudiantes. No se olviden que a través de respuestas oportunas y eficaces y siempre dentro del margen de los derechos humanos, evitando su
revictimización. O sea, hay que tomar en cuenta mucho ese término, ¿ya? Ahora, obviamente, ¿bajo qué principios se rige el presente protocolo? Este protocolo se rige bajo ciertos principios fundamentales. Primero, el interés superior de la niña, niño y adolescente. Siempre, en primera instancia, está el interés superior de la niña o el niño. 2, cultura de la paz. 3, la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Respeto a la identidad, integridad y dignidad. Prioridad absoluta y atención preferente. Equidad de género e igualdad de derechos. Desarrollo integral, oportunidad y celeridad en la prevención y atención corresponsable. Por otro lado, tenemos que enmarcarnos en el punto número 9, donde hablamos de la corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, si nosotros como maestros visualizamos objetivamente que otro maestro o parte administrativa está ejerciendo violencia sobre un estudiante, nosotros somos responsables de denunciar. Si no lo hacemos, estamos siendo corresponsables de ese acto de violencia. ¿Está claro? Entonces, muy importante. Ahora, decimos que el término de violencia constituye violencia, la acción u omisión por cualquier medio. En este caso, sin darnos cuenta, nosotros podemos estar ejerciendo violencia. ¿Por qué? Por omisión. Sabiendo que se está ejerciendo violencia, no lo denunciamos, estamos siendo agresores por omisión. No se olvide. ¿No? Obviamente por cualquier medio que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de una niña o un niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es el margen de violencia, tenemos que especificar esta situación, ¿no? Por otro lado, tenemos, ¿qué es violencia psicológica? Es la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Entonces decimos de que esta violencia psicológica es un fenómeno que se origina cuando una o más personas agreden de manera verbal a otra u otras personas. No olvidemos que esta violencia psicológica se irradia en nuestras unidades educativas, tal vez muy leves, cuando hay grupos de estudiantes más grandes que otros, obviamente, que ejercen violencia. Y nosotros como maestros tenemos que saber detectar si es que hay o no hay violencia en nuestras unidades educativas. Obviamente, sin dejar de que se escuchen o se digan expresiones descalificadoras o frases humillantes que buscan desvalorizar y menoscabar la autoestima de las personas receptoras, ¿no? En este caso, las víctimas, con actos de amenazas, manipulación, chantajes, aislamiento, hostigamiento, ocasionándoles también un tipo de daño a nivel psicológico o emocional. Se ejerce sin la intervención del, en este caso, contacto físico y atentos siempre, por favor, a lo que es el no dañar la integridad mental de las víctimas, ¿no? Esta violencia psicológica incluye también el maltrato verbal, gritos, insultos, groserías. Se ha dado casos, por ejemplo, en los cuales maestros sin querer, han gritado a un estudiante o a un adolescente o a un niño. Entonces, esto es pasible a sanción. Tampoco olvidemos que no solamente van a ser sancionados por vía administrativa, sino también van a ser sancionados por vía penal, ¿no? Y entonces eso sigue su curso. No podemos dejarlo así, ¿no? Entonces, muy importante. Algo también interesante aquí en este protocolo es que tenemos que tomar en cuenta que violencia psicológica, aparte de los gritos, insultos, groserías, sarcasmos, también
es los sobrenombres que se emiten, ¿no? Las burlas, con comentarios peyorativos, discriminatorios, adjetivos negativos, condiciones de desventaja frente a sus pares, maltrato emocional e incluso, aquí está lo que es la manipulación, las amenazas, la difusión de rumores, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que es la violencia psicológica, ¿no? Y usualmente en las unidades educativas, los niños, adolescentes, más ejercen violencia psicológica por rumores, por chismes, ¿no? Y eso no es correcto. Entonces tenemos que verificar primeramente detectando si es que hay o no hay violencia y qué tipo de violencia, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de lo que es la violencia física, es toda acción intencional que ocasiona lesiones, daño o sufrimientos físicos, internos, externos o ambos, o temporales o permanentes en las personas agredidas que se manifiesta de forma inmediata o a largo plazo, ¿no? Empleando fuerza física, armas o cualquier otro medio, que es muy importante, ¿no? Entonces, tomar en cuenta. Esto como un delito de lesiones. En este caso, el Código Penal lo establece en el artículo 270 y siguientes. Esta violencia física se manifiesta a través de golpes, puñetazos, patadas, pellizcos, bofetadas. No se olviden que antes en la educación tradicional las maestras hasta nos pellizcaban, ¿no? Y nadie decía nada, pero hoy por hoy ya no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, los empujones tampoco son buenos, ¿no? También esto ya es como que más complicado en el sentido, digamos, de agresiones con objetos contundentes, ¿no? Entonces, eso ya imposibilita, digamos, cualquier defensa. En este caso, es mucho más punitiva la sanción, ¿no? ¿Qué es violencia por omisión o negligencia? Que eso es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta para no incurrir en este delito, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, nosotros también podemos ejercer violencia, ¿no? Por no denunciar lo sucedido. Cuando hablamos de la violencia por omisión o negligencia, estamos diciendo de que la violencia por omisión o negligencia es una forma pasiva de violencia correspondiente a la omisión y o descuido por parte de las personas adultas y en el cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades en la atención y cuidado de los niños, niñas y o adolescentes de los que son responsables, ¿no? En el ámbito educativo, maestras, maestros, autoridades, personal administrativo o de servicio. Y en este caso también podría incurrir en esto lo que es la madre, el padre y o tutor. Por ejemplo, si los padres de familia, bueno, obviamente esto no va a suceder en lo que son los papás, porque si a nuestros hijos le ponen un sobrenombre, nosotros vamos a ir y vamos a poner freno a esa situación, ¿cierto? Entonces esto puede ocurrir, digamos, en el plantel administrativo. Si un regente o la secretaria está escuchando que le están poniendo un sobrenombre o se están burlando de su nombre o su apellido o su forma de vestir, entonces inmediatamente ella no puede callarse, tiene que primeramente informar al director para que el director tome las medidas necesarias. Y si es menor de edad, entonces llamar a sus papás para que cambie de actitud, ¿no? Entonces es muy importante, no puede de ninguna manera callarse, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que es en el ámbito educativo, tomar exclusivamente esta violencia por omisión o negligencia, tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta podemos estar cometiendo un delito, ¿no? Entonces, cuando nosotros no hacemos nada y sabemos de alguien que está ejerciendo violencia, entonces estamos entrando en lo que es la ausencia de protección y cuidado a los niños, niñas y adolescentes. Y por omisión podemos ser sancionados. Obviamente, el papá también, sin darse cuenta, puede ejercer violencia en contra de la niña o el niño. Por ejemplo, no proveerles de alimentación teniendo los recursos y medios para hacer, ¿no? Entonces, eso también es un delito. Permitirles el uso de alcohol o drogas.
en su presencia. La ausencia de supervisión adecuada sin intervenciones inmediatas frente a situaciones de riesgo, como denunciar una situación detectada de algún tipo de violencia, lo que les decía, ¿no? Entonces, hay algunas personas en algunas familias, por ejemplo, si hay un niño que viene, le dice a su papá, Juanito me ha insultado, me ha dicho, no sé, un término cualquiera, ¿no? Pero que sí me está humillando la dignidad del niño, y el papá le dice, tienes que aguantarte, eres hombrecito, listo, no le hagas caso. Entonces estamos incurriendo en lo que es delito por omisión o negligencia, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Ahora, también es un tipo de violencia por omisión no brindar la afectividad que requiere de acuerdo a su etapa de desarrollo, restringir la respuesta a las necesidades emocionales. No olvidemos que los niños también tienen necesidades de afecto. Un abrazo no está de más, siempre darle a nuestro hijo, a nuestro estudiante, qué buen trabajo, qué bien lo has hecho, ¿no? Entonces, es así. Por otro lado, también es restringir las atenciones médicas necesarias para su cuidado y desarrollo en el tratamiento que necesiten. Esto usualmente son antecedentes que el padre puede incurrir en esto por omisión o negligencia, ¿no? Porque no está llevando a la práctica su responsabilidad como debe de hacerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tenemos que descuidar a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y además, algo bien interesante, por ejemplo, los regentes o los administrativos, lo que hacen en el recreo es vigilar, ¿no es cierto? Es vigilar a los estudiantes que no estén cometiendo algunas acciones insanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos periodos se los debe de prolongar en cuestión de vigilancia, ¿no? Si se está detectando violencia.